Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la videoconferencia sobre la tabla periódica. Soy Astrid Saldívar y voy a ser su tutora durante esta videoconferencia. Esta tutoría corresponde a la materia de química y la mecánica es que si ustedes tienen alguna duda pueden escribirla o también pueden activar su micrófono para poder realizarla. Durante la presentación, no importa, podemos interrumpir unos minutos para poder responder y solventar cualquiera de sus dudas. Entonces, para hacer esta presentación más interactiva, y si no, pues las dejamos para el final también, como ustedes decidan y como mejor les parezca. Bueno, para comenzar, tenemos la importancia de la tabla periódica. ¿Por qué es importante? Porque al estudiar el concepto atómico de la materia, se encuentran más de un centenar de elementos diferentes que pueden estar a simple vista o hay que investigar un poco más para saber a dónde se encuentran. Cada uno de estos elementos que pertenecen a la tabla periódica tiene una clase de átomos diferentes a los otros elementos. Puede ser tanto en su estructura como en su cantidad. A partir de esa centena de elementos que tenemos que contiene la tabla periódica, los químicos han preparado como 1,5 millones de compuestos diferentes, cada uno con características propias. Y ahí podemos ver el ejemplo de un átomo. Ahora, la tabla periódica, para poder clasificar la gran variedad de elementos que se encuentran en la naturaleza y en nuestro planeta Tierra, recurre a las regularidades que estos tienen para organizar los conocimientos de las propiedades atómicas. La primera versión de la tabla periódica fue publicada en 1869 por el profesor de química ruso Dmitri Mendeleev y contenía 63 de los 90 elementos que hoy conocemos en la naturaleza. En la imagen ustedes pueden ver que la tabla periódica presentada es muy distinta a la que ustedes han visto en bachillerato o en tercer ciclo para poder estudiar la materia de química. Ahora, continuando, tenemos la clasificación de los elementos dentro de la tabla periódica. La tabla periódica actual se encuentra estructurada de la siguiente forma: 7 filas horizontales denominadas períodos y 8 columnas verticales llamadas grupos o familias. Los elementos químicos que pertenecen a estas se ordenan de acuerdo a sus propiedades de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en orden decreciente de sus números atómicos. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, ahí observaban, según la diapositiva anterior, que ya no son los 60 elementos, sino los 90 elementos que ahora tenemos, y tenemos separados por dos grandes partes, ¿verdad? Que serían los períodos y los grupos. Los períodos siempre los vamos a encontrar de forma horizontal y los grupos o familias siempre los vamos a hallar de forma vertical, o sea, hacia abajo. Entonces, a medida vayamos viendo esta presentación, van a observar cómo se van dividiendo cada uno de los períodos y cómo se van dividiendo cada uno de los grupos. Entonces, aquí si se fijan, nos hace énfasis en que se ordenan de acuerdo a las propiedades que tienen cada uno de estos elementos, o sea, no están colocados en izquierda uno que no tenga similitud con otro. La mayoría se parecen bastante y sus similitudes van de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, dependiendo del grupo o de los periodos a los que pertenezcan. Ahora, ¿cómo clasificamos a los elementos? Ahí tenemos un ejemplo del hidrógeno. Ustedes saben de que en la tabla periódica tenemos tantos elementos y al final, para su uso, podemos tener elementos compuestos. Por ejemplo, el agua, que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que es el que más frecuente vamos a utilizar en cualquier prueba de química. ¿Por qué es importante la tabla periódica? Bueno, porque en cada espacio que ocupa un elemento nos hace la descripción de este. ¿Cuál es la descripción? Su número atómico, su masa atómica, es decir, cuánto pesa este elemento, su símbolo, su actividad química y las características de este de acuerdo a su grupo o al periodo al que pertenezca. Y también cómo podemos encontrar este elemento, ya sea en la naturaleza o, como les decía antes, en otro tipo de ambientes, no ambientes normales,
que pueden estar en gas, líquido, sólido, puede ser metal o no metal. Entonces, si ustedes se fijan en la imagen, tenemos el hidrógeno y nos da las diferentes descripciones que puede tener el hidrógeno, como su peso atómico, que es 1.00797 al ser el primer elemento de la tabla periódica. Estos se van relacionando mucho con su peso atómico, pueden fijarse bastante. Tenemos el punto de ebullición, su punto de fusión, la densidad, la estructura atómica que este tiene, su símbolo, su valencia y el nombre con el que todos lo conocemos, ¿verdad? Entonces, esta es una de las cosas más importantes que nos brinda la tabla periódica, que es la información específica de cada uno de los elementos que la componen. Aquí tengo solo un ejemplo que sería el hidrógeno. Tenemos también el oxígeno, que su peso atómico ya es 16, también tenemos el azufre, su peso atómico es 32, y así podemos ir variando, y para las reacciones químicas que nosotros vamos a ir formando a medida vayamos avanzando en nuestro curso de química, entonces nos va a ir sirviendo bastante tenerlo de apoyo y tenerlo en cuenta. Y también entender bastante cuáles son las partes fundamentales que integran la tabla periódica. Ahora, esa es la tabla periódica que les hablaba, ¿verdad? Ya no es lo de los 60 elementos, sino de los 90 elementos. Y si se fijan y le ponen atención, tenemos cada uno coloreado, ¿verdad? Entonces, se recuerdan los periodos, grupos o familias. Entonces, ahí va dando los distintos elementos que la componen. Tenemos el hidrógeno en primer lugar, luego tenemos el helio, el litio, y así. Entonces, los que tienen los mismos colores pertenecen al mismo grupo o familia o al mismo periodo. Entonces, recuerden la forma. No se ve la diapositiva. Pueden ver los demás las diapositivas. Ok. Ok. De acuerdo. Sí, quizás me está fallando un poco. Vamos a ir despacio para que no te pierdas mucho de los datos de las diapositivas. Entonces, aquí es donde les presento, ¿verdad? Y ahí si se fijan también cada uno de los colores nos dice, por ejemplo, que el rojo son los metales alcalinos, el azulito no metales, el anaranjado alcalinos tercios, y así se van diferenciando cada una de las familias que integran la tabla periódica. Entonces aquí, como les explicaba al inicio, tenemos los periodos que van de forma horizontal. Entonces ustedes pueden ir contando, por ejemplo, pueden ir contando de izquierda a derecha cada uno de los periodos que integran la tabla periódica. Y luego con los grupos o familias que les mencionaba anteriormente, si quizás el internet les está dando un poco de falla, por eso es que les dice ese cuadrito. Entonces, los grupos o familias van de forma vertical y van de arriba hacia abajo. Entonces, ahí tengan mucho cuidado cuando les hablan de los grupos o familias, que son los mismos, pero van de arriba hacia abajo en la tabla periódica, y de los periodos que van de izquierda a derecha. Entonces, ahí ustedes van viendo cada uno de los grupos que contiene la tabla periódica. Ahora, ¿cuáles son los metales? De los 118 elementos que contiene, ¿verdad? Tenemos 94 metales.
los cuales se encuentran en la naturaleza combinados con otros elementos. El oro, la plata, el cobre y el platino se encuentran libres en la naturaleza, que es lo que comúnmente se explota en la minería, ¿verdad? En África también para los materiales que se utilizan para la fabricación de los teléfonos celulares. Entonces, ¿por qué se dicen que son metales? Porque sus átomos tienen 1 o 2 electrones en su última capa electrónica. Sus átomos generalmente siempre pierden dichos electrones formando iones positivas. Sus moléculas son monoatómicas, o sea que no lo podemos encontrar en forma de gas en la naturaleza, porque las moléculas diatómicas es cuando tenemos, por ejemplo, H2, o sea, hidrógeno en forma gas, oxígeno, también podemos encontrar O2, entonces también lo encontramos en forma gas. Entonces, por lo tanto, si las moléculas nos dicen que son monoatómicas, quiere decir que no las vamos a encontrar en forma gas en la naturaleza. Ahora, estos, al llegarse a combinar con los no metales, estos forman sales. Por ejemplo, si se combinan con el oxígeno, forman óxidos. Entonces ahí es donde decimos cuando la plata, el oro, se oxidan. Entonces, por esta reacción química que tenemos el metal, y lo juntamos con el oxígeno, entonces se está formando un óxido. Y si los hacemos reaccionar con agua, ahora van a ser unos hidróxidos. Entonces, luego si se combinan con otros metales, forman las aleaciones, que podemos decir, tenemos una aleación de hierro, ¿verdad? Que, o sea, cuando hablamos de aleación, quiere decir que no tenemos, este material no es 100% de un material. Tiene 50% de hierro, por ejemplo, y puede tener 50% de cobre, por decirles algo. Entonces es una aleación de hierro-cobre, ¿verdad? Y lo mismo puede suceder con el oro, la plata. Entonces ahí tenemos los diversos componentes que forman los elementos metálicos. Entonces, por eso es que este grupo, ¿verdad? Se distingue por estas características que nos representan los metales. Entonces, estos hay que tener en cuenta, se encuentran libres en la naturaleza, solamente son monoatómicos. Al combinarse con no metales forman sales, al combinarse con el oxígeno forman óxidos y lo podemos ver, bueno, más de alguno ya lo ha de haber experimentado, y si a esto le agregamos agua, forman hidróxidos. Entonces, si se combinan con otro metal, ya son aleaciones. Es decir, que esa sustancia, componente, lo que tengamos, no es 100% de ese metal. Si nos dicen que es una aleación, tiene cierta composición de X metal y cierta composición de Y metal. Y así forman juntos un compuesto. Ahora, los no metales, tenemos ahí el ejemplo, ¿cuáles son? Entonces ahí, si se fijan, también son las mismas características y tenemos combinados los grupos o familias o los períodos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos al calcio, tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, silicio, potasio, bueno, tantos. Y solo 22 elementos dentro del sistema periódico son no metales, que es lo contrario de lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Cuáles son sus propiedades físicas semejantes entre todos los elementos que conforman los no metales en la tabla periódica? Bueno, primero que son sólidos y gaseosos a temperatura ambiente. ¿Qué les decía de la otra? De los metales, que como son monoatómicos no lo podemos encontrar en forma gaseosa en la naturaleza, a diferencia de estas, que sí son sólidas y también podemos encontrarlo en forma gas a temperatura ambiente, como puede ser el oxígeno o el cloro. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre los metales y los no metales. Tómenlo en cuenta por si les preguntan en alguna ocasión las mayores diferencias entre no metales y metales. Entonces, no tienen brillo y no reflejan la luz, a diferencia de los metales, y son malos conductores de calor y electricidad. Son sólidos quebradizos, por lo que no son dúctiles y tampoco, ¿verdad? Pueden ser no maleables. Entonces, esas son las grandes diferencias entre los metales y los no metales. Si pusieron atención, entonces estos sí los podemos encontrar de forma diatómica, no monoatómica, como los metales. No tienen brillo, no reflejan la luz y son malos para conducir la electricidad y también el calor. Entonces, si ustedes tocan una superficie metálica que está a X grado de calor, ustedes se van a quemar inmediatamente, ¿verdad? Pero en cambio estos son malos conductores de calor. Entonces ahí son las principales diferencias
entre estos tipos de elementos que forman la tabla periódica. Ahora tenemos los gases nobles, tenemos el helio, el neón, el argón, el xenón. Entonces ellos presentan las siguientes características tanto físicas como químicas. Son sumamente estables a temperatura ambiente. Hay que recordar cuáles son las condiciones medioambientales, ¿verdad? Estándares, que son los 25 grados Celsius y la presión de una atmósfera. Cada vez que le digan condiciones estándar para cualquier elemento, compuesto, sustancia, etcétera, esas van a ser las condiciones estándar que ustedes van a tener para poder manejar estos compuestos. Entonces, como les explicaba al inicio, tenemos cada uno de los elementos que conforman estos tipos de gases nobles y ustedes en la tabla periódica van a tener la información que les presentaba en el hidrógeno. Van a tener cuánto pesa el helio, su valencia, la capa electrónica que tiene, y aparte de esto, si logran identificar a qué familia o grupo pertenece, también van a saber sus características o propiedades físico-químicas. Por ejemplo, en esta tenemos que difícilmente forman compuestos con otros elementos, o sea, por lo general vamos a encontrar solo átomos de estos elementos, no como los metales. Se recuerdan que si los juntamos con oxígeno forman óxidos, si le ponemos agua son hidróxidos, y si un metal se mezcla con otro metal vamos a tener aleaciones metálicas. Entonces ahora estos también son malos conductores de calor y electricidad. Hasta el momento solo los metales son buenos conductores de electricidad y de calor, y al igual que los elementos metálicos también son moléculas monoatómicas y su última capa de electrones está completa. ¿Por qué nos pone énfasis en que su última capa de electrones está completa? Porque esto nos refuerza el literal 2 que dice que difícilmente forman compuestos con otros elementos. ¿Por qué? Porque su última capa de electrones está completa. Siempre que ustedes vean que un elemento de la tabla periódica tenga su última capa de electrones completa, muy difícilmente va a formar un compuesto con algún otro elemento, solamente va a estar él solito. Entonces eso es de tener en cuenta. Para poderlos mezclar tenemos que tener condiciones de verdad bastante especiales, ya sea altas temperaturas, bajas temperaturas. Ahí depende de las propiedades físico-químicas que tenga cada elemento. Entonces, para eso hay que investigar un poquito más. Ahora, ¿qué podemos encontrar también en la tabla periódica? Pues el radio atómico de cada uno de los elementos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de radio atómico? Es la distancia que hay desde el centro del núcleo hasta el electrón más externo del mismo. Entonces tenemos el centro del núcleo de este elemento, y cuando hablamos del electrón más externo del mismo es la última capa de valencia que vamos a tener en estos átomos, ¿verdad? Entonces el aumento del radio atómico está relacionado con el aumento de protones y los niveles de energía. ¿Por qué? Entonces, si tenemos un mayor radio, o sea, una mayor distancia entre el núcleo y la última capa de valencia de electrones, ¿qué nos está indicando? Entonces, que este elemento tiene varias capas de valencia, por lo cual le caben más protones, ¿verdad? Entonces, y va aumentando sus niveles de energía. Entonces, ahí es de tener mucho cuidado cuando nos digan eso, ¿a qué se refiere con el radio? ¿Qué tiene que ver el radio atómico cuando hablamos de los elementos de la tabla periódica? Entonces, de los elementos, ¿cómo va cambiando el radio atómico solamente con observar la tabla periódica? Pues, va aumentando de arriba hacia abajo con respecto al grupo al que pertenece, mientras que disminuye conforme avanza de izquierda a derecha del mismo modo. Yo sé que ahorita quizás lo van a sentir un poquito complicado, pero ya van a ver que a medida se les quede o se lo memoricen o lo vayan entendiendo a profundidad, ustedes solo van a ver la tabla periódica y van a decir, no, su radio atómico es mayor que porque pertenece a X grupo, a X familia, o porque este es no metal, este es metal, y así. Lo van a ir diferenciando poco a poco. Así que no se estresen, no se sientan preocupados si no lo entienden a la primera. Luego del radio atómico, también en la tabla periódica podemos encontrar la energía de ionización. ¿A qué se le llama energía de ionización?
Pues a la cantidad de energía necesaria para desprender un electrón a un átomo gaseoso en su estado basal. Cuando tenemos un electrón en estado basal, o sea, está tranquilito, vean, no se está moviendo, no está reaccionando. Pero si nosotros, por ejemplo, al agua, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, si le ponemos, el agua está tranquilita. La podemos tener en estado sólido, digamos, pero si le ponemos calor, ¿qué le va a pasar a estos átomos? Van a empezar a reaccionar y ya no vamos a estar en estado basal, ¿verdad? Entonces, y al reaccionar van a empezar a cambiar las moléculas, en este caso cambiaría su orden y se transformarían ¿en qué? En vapor. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? La cantidad de energía necesaria para poder desprender un electrón, ¿verdad? Dependiendo del estado en el que se encuentre, para hacerlo cambiar a otro estado. Entonces, lo anterior se relaciona bastante a la primera energía de ionización de los elementos, aumenta con el número atómico que tengamos. Entonces, mientras que dentro de un grupo disminuye conforme el núcleo atómico va aumentando. Entonces, hay que tener cuidado con lo que les mencionaba antes. Pues bueno, este, ahí pueden ir ustedes viendo todas las propiedades que tenemos en la tabla periódica. No se les olvide que podemos ver en un elemento su valencia, su peso atómico, el número que tiene relacionado a la tabla periódica, a qué grupo pertenece, a qué familia pertenece, su electronegatividad, su afinidad electrónica, cómo van incrementando estas a medida que nos vayamos moviendo, ya sea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo.
Y el radioatómico, que también es y de protones que pueden en un elemento químico. Entonces, entre mayor sea el radioatómico, mayor distancia vamos a tener del último electrón de la capa de valencia, lo que nos indica que vamos a tener varias capas de valencia y mayor número de electrones que se pueden aparear. Entonces, ahí espero que me hayan entendido todo lo que les traté de explicar a la brevedad en estas diapositivas. Y pues, si tienen alguna duda o consulta, espero me la pueden escribir o pueden activar sus micrófonos. Y si no, pues les voy a hacer unas preguntas que están bien fáciles y esperaría que me las contesten. Espero que les haya ayudado a despejar un poquito las dudas que tengan. Y pues, no sé, si tienen alguna duda, consulta, ahorita pueden realizarlo. Si no, pues procedo a pasar la diapositiva y hacemos las preguntas para ver si les ha quedado claro la temática, bueno, lo más importante. Bueno, entonces tenemos qué es la tabla periódica, cómo podemos clasificar la tabla periódica y qué determina la tabla periódica en cada uno de sus elementos. La tercera pregunta se refiere a qué podemos encontrar en la tabla periódica, ¿verdad? ¿Qué tipo de información de cada uno de los elementos? Espero que les haya quedado claro todo eso. Si tienen alguna duda, pueden escribirla. Y yo con gusto la leo y les respondo. Sí, no, bueno, les explicaba al inicio que los elementos no están ordenados, digamos, los gases nobles que veíamos. Esos no están, digamos, uno a la izquierda, otro bien a la derecha y cosas así. Entonces, fíjate acá tenemos los gases nobles. Mira de qué color los tenemos. Tenemos el helio, el neón, el argón, el xenón. Entonces, me regreso donde les enseñé todo lo completo. Y si te fijas, lo tenemos en el mismo grupo o familia. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Tenemos el grupo de los gases nobles o la familia de los gases nobles, dependiendo cómo te lo pregunten en una evaluación. Entonces, sí, de acuerdo a sus propiedades. Y como te explicaba cuando te enseñaba los gases nobles, tienen bien semejantes sus propiedades físico-químicas. Lo de la capa de valencia, que la tienen llena, que es bien difícil que puedan formar compuestos con otro elemento de la tabla periódica, casi siempre están solitos y así. Entonces, cada uno tiene sus peculiaridades. Correcto. Y esos elementos en la tabla periódica contienen cada uno de sus propiedades tanto físicas como químicas. Entonces no se les olvide lo del radioatómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad que pueden tener. Ya les dije que quizás a la primera les va a resultar un poco confuso, pero a medida que ustedes lo vayan estudiando más, van a ver que solo van a ver este dibujo que les estoy presentando en la tabla periódica y ustedes van a poder decir, el hidrógeno, el helio con la electronegatividad, el radioatómico y todo eso lo van a saber distinguir súper rápido. Entonces yo les recomiendo
que si les queda un poco la duda, que lean bastante el material, repasen las preguntas, porque ahorita ustedes tienen espacio y tiempo para poderlos leer, para que en su examen de admisión pues tengan un buen resultado. Entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Les agradezco por haber participado en la videoconferencia. Si quieren volver a ver la presentación y la videoconferencia, pues todos los tutores les mandamos los links, ya sea a su correo electrónico o a través del aula en su mensajería. Entonces ahí pueden ustedes observar todo eso. Y también las otras videoconferencias que los imparten los otros tutores. Espero que les haya servido y pues sigan estudiando. Que pasen buenas noches y descansen.